Tengan todos muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a esperar un momento para poder iniciar con la clase. Solamente pedirles el favor que los que ya se conectaron puedan identificarse con su nombre para ver que estén presentes. Si hay problemas con el audio, me lo hacen saber a través del chat. Hola, Rodrigo. ¿Se escucha bien? Sí. Buenos días, Victoria. Buenos días, Paulina. Hola, Iber. Muy bien, chicos, tengan todos muy buenos días. A los que ya están ingresando también, buenos días. Vamos a tener una clase de la segunda parte de las leyes de Newton. Así es que es como recordatorio del tema anterior, pero incluyendo nuevas cosas. Así es que vamos a estar atentos. Si hubiera dificultad con el audio, que no se escucha, me lo hacen saber, por favor, a través del chat. Si todo marcha bien, pues vamos entonces a iniciar en este momento la clase. Igual para los que no han ingresado todavía, la clase va a quedar grabada. De hecho, ya se está grabando para que después puedan ver el enlace y ver la parte que no estaban todavía en la clase. Como les decía, el tema que vamos a trabajar en esta clase es un tema siempre de las leyes de Newton. Y agradecer a los chicos que ya la semana antepasada, ¿verdad?, mandaron sus trabajos, ya se les envió la calificación. De esta semana igual, ¿verdad? Estoy a las órdenes para cualquier consulta, si es necesario que se le haga una llamada para poder ayudarle, asesorarle, usted dígame y con gusto le voy a programar una llamada para poder asesorarle en cuanto a los ejercicios que están elaborando. Como les decía, el tema que vamos a trabajar es leyes de Newton, parte 2. Vamos a hablar acerca de las condiciones de equilibrio y la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. Eso en algunas partes de la vida cotidiana ya lo hemos utilizado. Por acá me han levantado la mano, vamos a ver.
Ever, creo que me levantó la mano. No sé. Si me va... Vamos a ver qué me escribe al chat. Ah, vaya, no hay problema. Pero sí estamos viendo que sí funcionan, ¿verdad? Así es que no hay problema. Igual que en las clases anteriores, no vamos a esperar a llegar hasta el final para ir resolviendo las dudas. Si usted considera de que algo en el momento no le entiende, pues con gusto le levanta la mano, le manda un mensaje al chat y yo voy a darle la respuesta a lo que me está consultando. Vale, como decía, vamos a hablar acerca de las condiciones de equilibrio. Eso tiene que ver mucho con la primera ley de Newton y la segunda. La segunda fue la que estuvimos trabajando acerca de la fuerza, donde aplicábamos masa por aceleración. Y condiciones de equilibrio es porque un objeto se encuentra suspendido, ¿verdad? Y por aquí voy a activar lo que es el puntero para ir enseñándoles. Por acá lo activo ya. Vale, aquí tengo, por ejemplo, esta esfera que está representando lo que es la Tierra, está en equilibrio, ¿verdad? Y he colocado dos ecuaciones, una que es, esta letra griega es para sumatorias y se conoce como sigma mayúscula. Fuerza en X igual a 0. Significa que la suma de todas las fuerzas en X siempre tiene que ser igual a 0. Igual, la sumatoria de todas las fuerzas en Y también tienen que ser igual a 0. Por eso es que a veces hemos escuchado algunos chistes que colocan en las redes sociales donde dicen, quiero con todas mis fuerzas, con la suma de todas mis fuerzas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí tenemos que eso es igual a 0, ¿verdad? Tener cuidado en eso. Y para eso vamos a conocer algunas reglas, o más que todo las que se pueden aplicar a la hora de trabajar con problemas de condición de equilibrio. Primero es que si tengo un objeto, tengo que considerar todas las fuerzas que actúan sobre ese objeto. Por ejemplo, si fuera una mesa, sobre esa mesa están actuando fuerzas, que lo vimos en la unidad número 1. Hay una fuerza que está en la parte de arriba hacia abajo de la mesa, y eso es la fuerza normal. Está el peso de la mesa sobre la base del suelo. Tenemos una fuerza de empuje, una fuerza de fricción. Esos temas que hemos trabajado en unidades anteriores, ahora tenemos que volver a retomarlos. Entonces, en el primer caso es considere todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en cuestión. 2. Traza un diagrama de cuerpo libre y establece un sistema de coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas son muy importantes, ya que a través de ellas es que establecemos para dónde se mueve un objeto, si se mueve en el eje X o en el eje Y, si se mueve en la parte positiva o en la parte negativa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer ese esquema, ¿verdad? Diagrama. 3. Llevar a cabo la descomposición de las fuerzas sobre los ejes X e Y, ¿verdad? 4. Igualar a 0 la suma algebraica de las componentes escalares sobre cada eje. Y 5. Resolver el sistema de ecuaciones resultantes. Eso es lo que se plantea, ¿verdad? Aplicar a la hora de resolver un ejercicio. Sin embargo, existen unos métodos más fáciles, ¿verdad? Que solo requieren aplicar la calculadora y para eso sí les voy a pedir que tengan su calculadora a la mano en este momento y la vamos a programar que esté en modo grados. Así es que todos con su calculadora y me dicen cuando lo tengan en modo grados, en la pantalla, en la parte superior tiene que aparecer la letra D. Eso significa que sus calculadoras están en modo grados. ¿Por qué lo vamos a pasar a modo grados? Porque vamos a trabajar con la función seno. Entonces, cuando trabajemos con la función seno, es necesario que usted tenga su calculadora en grados, porque si le aparece arriba en la pantalla una R o una G, sí va a poder hacer el proceso, pero esa respuesta va a ser errónea. Así es que cuidado con eso, ¿verdad? Así es que todos con sus calculadoras ahí, si pueden me mandan un mensaje al chat cuando digan que ya la tienen configurada en modo grados, para ver si está funcionando el chat.
bien, aquí me ponen que ya. Bien, César. Muy bien. Dice, ¿qué parte, Alexandra, necesita que le vuelva a explicar? Porque muy bien. Si aparece la M, no hay ningún problema. Eso es lo de la memoria, así que no hay problema. Bueno, muy bien, ya están configuradas. Muy bien, entonces vamos a ver. Recapitulando lo que acabamos de hablar hace un momento, hablábamos de que vamos a trabajar la fuerza, ¿verdad? Y la condición de equilibrio, que son siempre temas de las leyes de Newton. Entonces, cuando hablemos de condiciones de equilibrio es porque un objeto se encuentra suspendido, ¿verdad? Por cuerdas y está en equilibrio, o sea que está en reposo total. Pero sobre esas cuerdas están actuando tensiones. De igual manera, vamos a hablar acerca de la tercera ley de Newton, que es la acción y reacción. Entonces, por acá mencionaba yo algunas reglas que se podrían tomar en cuenta para resolver ese tipo de casos cuando son de condición de equilibrio. Y entonces ahí hablábamos de considerar todas las fuerzas que actúan sobre el objeto y mencionaba, ¿verdad? Que es que yo tengo una mesa, sobre la mesa están actuando 4 fuerzas. Una que es la que viene de arriba por la gravedad, ¿verdad? Esa fuerza normal. Hay un peso que está actuando en la mesa sobre el suelo, una fuerza de empuje y una fuerza de fricción. Y mencioné hace un momento de que la suma de todas esas fuerzas, como está en reposo, ¿verdad? Es cero. Entonces hablaba también de trazar un diagrama, llevar a cabo la descomposición sobre los ejes X y eso, expresiones algebraicas que van a resultar, las igualamos a cero. Y luego resolvemos el sistema de ecuaciones resultantes. Y mencionaba de que existen algunos métodos más sencillos para resolver un problema de estos. Lo único que tenemos que hacer es ocupar un poco más la imaginación, porque hay que hacer unas ciertas construcciones que lo vamos a ver en los ejemplos que les traigo para poder explicar. Entonces, pasamos de aquí de las reglas. Vamos a ver ahora un teorema. Ese teorema se llama el teorema de Lamy. En su libro no aparece. En su libro, de hecho, aparecen, hay que sumar componentes, hay que calcular triángulos. Entonces, eso ya lo trabajamos en la unidad número 1. Sin embargo, voy a aplicar el teorema de Lamy, que es un teorema quizás mucho más fácil y que se asemeja a un teorema que estuvimos trabajando con la ley del seno, si ustedes se recuerdan en aquella ocasión. Dice que el teorema de Lamy establece que para que pueda cumplirse la condición de equilibrio de las fuerzas, deben ser coplanares, es decir, la suma de las fuerzas ejercidas sobre un punto es nula. Cuando son coplanares quiere decir que pertenecen a un mismo plano. Si 3 fuerzas están en un mismo plano, son concurrentes. Ese punto donde concurren, digamos que es este punto que estoy señalando acá, imagínense como son cuerdas, aquí va a haber un nudo, pero como menciona que vamos a hacer, cada fuerza va a ser proporcional al seno del ángulo opuesto que forman las otras dos fuerzas. Quiero que analicemos acá este dibujo. Tengo lo que es la T sub 1. Eso significa que aquí en este vector que he representado se está aplicando una tensión. Y esa tensión le vamos a colocar tensión 1. Por acá tengo en este otro vector T sub 2. Eso significa que hay una tensión 2. Y la que está hacia abajo, que en este caso no se me fue ahí, ¿verdad? Es tensión 3. Si vamos a analizar esto, la tensión 1, ¿qué ángulo es opuesto a la tensión 1? Aquí lo estoy marcando. El ángulo opuesto a la tensión 1 es alfa. Por eso es que yo escribo por acá tensión 1 sobre seno de alfa. Va a ser igual. Como esto vamos a formar una proporción. Ahora veamos la tensión 2. La tensión 2
¿Cuál es el ángulo opuesto a la tensión 2? Me voy para acá. Y el ángulo opuesto es esta letra griega que se llama teta. Entonces voy a colocar tensión 2 sobre el seno de teta. Igual. Esto de acá, si decía que es la tensión 3. El ángulo opuesto a la tensión 3 es esta letra griega que parece B, que se llama beta. Por eso es que la tensión 3 está sobre el seno de beta. Entonces, este sería el teorema de Lamé. De hecho, este esquema que está aquí, no es que el problema va a salir directamente así con el esquema, ¿verdad? Tenemos que hacer ciertas construcciones, como mencionaba, y tenemos que tener cuidado a la hora de hacer esas construcciones. Vamos a ver si en este momento hay preguntas para que me las puedan hacer en el chat. Si no hay preguntas, solo díganme. Continuamos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces, vamos a analizar un ejemplo. Este ejemplo tiene que ver con tensiones y dice de la siguiente manera. Un cuerpo de 450 newtons se encuentra suspendido del techo por medio de dos cuerdas. ¿Cómo se ve en la figura? Determina el valor de la tensión en cada una de ellas. Acá tengo el esquema y si usted se fija, esto que se ve verde es la parte del techo. Esta cuerda que va hacia donde concurren todas, aquí hay dos cuerdas, pero aquí sale una hacia abajo. Y esta esfera tiene un peso o una fuerza en este caso de 450 newton. Ahora, vamos a analizar que en esta esfera se están aplicando cuántas fuerzas, porque siempre decía el primer enunciado que leíamos en las reglas, hay que ver cuántas fuerzas están actuando sobre el objeto, ¿verdad? Entonces, ahí estoy señalando una. Vamos a ver aquí el mensaje. Muy buenas. Venga, dice que 3 fuerzas, ¿verdad? Y ahí no hay preguntas. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Ya nos decían por ahí que hay 3 fuerzas. Vale, como esto está suspendido, imagínense un objeto en el aire. Dos cuerdas lo están sujetando y está prácticamente suspendido. Entonces, esta primera fuerza, es esta que estoy señalando con el puntero. A esa fuerza le vamos a llamar tensión. Y como está hacia arriba la flechita, es positiva. Vamos a ver ahora qué otra fuerza podría estar actuando. Es la que está hacia abajo. Esta fuerza que está hacia abajo, si usted se fija, se refiere a W. Como va hacia abajo, en el plano cartesiano, hacia abajo van los negativos. En este caso vamos a decir que el peso es, ¿cómo se llama? Una fuerza que va hacia abajo, ¿verdad? Esa fuerza que peso, decíamos, es masa por aceleración. En otras palabras, si está suspendido en el aire, la aceleración sería la gravedad. Pero acuérdense que este objeto está en reposo, no se está moviendo, está suspendido ahí en el aire. Ahora, vamos a ver una relación que se hace, que la tensión menos el peso es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque esta esfera decía que se encuentra en reposo, no hay movimiento alguno. O sea, que aquí hay una tensión y aquí hay un peso, pero eso se mantiene en equilibrio. Por eso se llaman condiciones de equilibrio. Entonces, al hacer esta operación, yo encuentro que
T menos W es igual a 0. Y ahí vamos a tomar en cuenta para encontrar cuánto vale la tensión, porque W sí lo conozco. W es 450 newtons. Eso lo vamos a hacer un despeje más adelante. Ahora, quiero que hagamos una construcción. Si usted se fija en esta construcción que estoy haciendo acá, al inicio solamente tengo estas líneas. 1, 2, 3, ¿sí? Y aquí voy a atravesar lo que es una línea que va a ser paralela al techo. Observa, ya tengo lo que es este verde con el rojo, son paralelos. Ahora, vamos a aplicar un poco de matemáticas. Este ángulo de 40 grados y este ángulo de acá son iguales. ¿Quién me dice qué condición de ángulo se está aplicando ahí? Vamos a ver si alguien se acuerda de eso. Que me lo escriba en el chat. ¿Qué tipo de ángulos son estos? Si digo que este también vale 40, ¿cómo se llaman estos ángulos? Ángulos entre paralelas, ¿cómo se llaman? Bueno, si no se recuerdan, no hay ningún problema. Vamos a ver. Estos ángulos, cuando están así, entre paralelas, y hay una línea secante o diagonal, este que vale 40 y este vale 40, por motivo de que son alternos internos, ¿verdad? Entonces ahí coloco que también este vale 40 grados. Ahora voy a ver cuánto vale este de acá. Si este vale 50, entonces este cuánto va a valer. También por ser alternos internos, estos valen lo mismo, ¿verdad? O sea, 50. Quiero que apliquemos algo más. ¿Qué pasa con este que está en medio? Este que se me ha quedado acá, ¿cuánto valdrá? ¿Quién me ayuda a decirme cuánto vale este ángulo que está entre las dos rectas? Vamos a ver. Si alguien me dice cuánto vale. $90 me ponen ahí, ¿verdad? Muy bien. 90. ¿Por qué valen 90? Vamos a ver. Vamos a la explicación. Fíjense que todo este ángulo que voy a marcar aquí con el puntero, todo eso vale 180. Es la media vuelta, ¿verdad? Lo que tiene el transportador. Entonces, si esto lo sumo 40 más 50, eso me da 90. Para llegar a 180, eso me falta 90. Entonces este vale 90. Muy bien a todos los que me han mandado ahí su respuesta. Y a los que la mandaron y ya se fijaron en cuál está el error, pueden corregirlo. Es 180 menos 90, 90. Entonces, ahora que ya tengo eso, voy a relacionar esta ecuación. La tensión 3, que es la que va hacia abajo, vamos a relacionarla con esta ecuación. ¿Y cuánto vale W? El problema ya lo da. W vale 490 newtons. El signo negativo lo coloco porque la ecuación ya tiene signo negativo. Si yo quiero despejar la letra T sub 3, ¿qué hago con este menos 490? Lo que tengo que hacer es enviarlo al otro lado, pero como está negativo pasa positivo. Entonces ya tengo la tensión que se está aplicando en la cuerda, ¿verdad? Eso me va a servir más adelante. Todavía vamos a ir paso a paso. Vamos a ver, dice acá que 450. Ah, perdón, ahí sí me equivoqué, ¿verdad? En cuanto aquí sí, es 450, tiene razón. Gracias, César, por la ayuda. Vamos a corregir eso entonces, es 450, ¿verdad? Vamos a ver por acá, tiene el puntero esto. Vale, vamos a ver. Entonces este que es 9, quiero escribir 9, eso se convirtió en 5, ¿verdad? Hay que tomarlo en cuenta cuando ya estemos haciendo el proceso de operaciones con la calculadora. Hay que tomar en cuenta eso. Vale. Vamos entonces ahora.
tengo ese mismo esquema, solo que ahora le quité el cuerpo que está suspendido y solo he dejado este diagrama. Si usted se fija este diagrama de acá, yo he representado la tensión 2, la tensión 1 y este de aquí abajo es la tensión 3. Estos son los ángulos que ya tengo por acá, 40 grados, 50 grados. Y quiero que observen algo aquí. Aquí no estoy marcando con el puntero qué ángulo estará formado. Y aquí también. Vamos a ver. Si coloco un cuadradito, ¿qué ángulo se formó ahí? A ver qué ángulo se está formando cuando aparece un cuadradito. Tenemos una línea punteada. Una línea punteada. Y tenemos la vertical. Entonces en ese cuadradito tenemos que analizar qué ángulo se ha formado. Y muy bien, ya me colocaron ahí que se ha colocado el ángulo de 90 o un ángulo recto. Muy bien. Entonces, cuando tengo un ángulo recto en esa posición, y aquí tengo otro que mide 40, ¿qué pasaría si yo sumo este ángulo de 90 más el de 40? ¿Cuánto daría la suma? Solo ténganlo ahí porque lo vamos a hacer más adelante. También tengo la opción del otro lado, acá, cuando yo tengo también otro cuadradito, quiere decir que es otro ángulo recto, y ese ángulo recto lo puedo sumar con el de 50, y puedo tener una suma, ¿verdad?, de todo este ángulo completo. ¿Cuánto es? Entonces, por acá, ya que me están escribiendo también en el chat, creo que la respuesta. Ajá, y me escriben que es 130 y el otro es 140. Bien, vamos a ver. Ahora, voy a dejar este esquema y vamos a ver un esquema porque lo estoy llevando al esquema de el teorema de Lamy. Entonces, acá, si usted se fija, es el mismo esquema. El primero que me daban en el real, luego voy a un segundo esquema y el tercero ya lo tengo como el esquema de Lamy, el que nos proponía el teorema, ¿verdad? Y aquí sí, 40 más 90 es 30, ¿verdad? Que es este ángulo de acá. Este otro ángulo era 90 más 50, y eso me daba 40. Y la pregunta que le hice hace rato, ¿verdad? ¿Cuánto valía este que estoy señalando acá? Vale 90 grados. Entonces ya tengo listo el esquema para aplicar lo que es el teorema de Lamy. Vale, vamos a escribir el teorema de Lamy. Tensión 1 sobre el seno de alfa. Tensión 2 sobre el seno de teta. Y tensión 3 sobre el seno de beta. Como acá ya no me aparecen las letras griegas, alfa, teta y beta, voy a tener que tener cuidado y vamos a ver solo una prueba. Si el ángulo que está... vamos a ver aquí una pregunta. ¿Cómo va? Dice aquí que si no tiene un ángulo de 40, o sea que no existe un ángulo ahí, se refiere quizás. En este caso tendríamos que buscar, ¿verdad? De hecho, en su ejercicio número 11, hay un caso parecido a este y hace falta un ángulo. Ese ángulo solo le dan el ángulo de 53. El otro por error no lo pusieron, pero el otro ángulo, el que está en la parte superior, es de 37 grados. Entonces ahí tendrían que, si le falta algún dato, si no se va a poder operar. De hecho, tenemos que tener todos los datos para que se pueda resolver. Si no le dan ese dato, tendríamos que ver que el problema tiene algún error para poderlo corregir, porque casi siempre nos dan todos los datos. Vale, volviendo entonces aquí al caso que tengo de Lamy, tengo la tensión 1. ¿Quién es el ángulo opuesto a la tensión 1? Seno de 30. Tengo la tensión 2. ¿Quién es el ángulo opuesto a la tensión 2? Seno de 40, ¿verdad? Tensión 3, seno de 90.
Entonces vamos a sustituir en el teorema, y aquí tengo ya la tensión 1, seno de 30. Y lo vamos a igualar con la tensión 2, seno de 40. Aquí tenemos que tener cuidado, que hay que hacer un despeje, ¿verdad? Pero la tensión 1 no la conozco. La tensión 2 no la conozco. Vamos a ver. La tensión 3 sí ya la conozco. Y conozco también el seno de 90. Entonces, tengo que formar proporciones, ¿verdad? Aquí estas tres, tengo que tratar de formar proporciones para calcular la tensión 1 y la tensión 2, que es lo que me pide el problema. Por acá lo escribí aparte. Ya tengo el teorema de Lamy. Ahora vamos a sacar una proporción. Por ejemplo, estas dos las puedo agrupar, miren, para encontrar T sub 2. Por acá, ya la tengo, ¿verdad? Despejo. Seno de 140 está dividiendo. Pasaría a multiplicar con, y aquí sí me ayudan por favor con las calculadoras, porque ahí sí yo coloqué 490 y es 450. Así que ahí me van a ayudar porque la respuesta que va a dar no es con 490, ¿verdad? Así es que sería, ahí lo tengo ya para multiplicar y me ayudan con las calculadoras, por favor, a decirme cuánto da esa respuesta. 450 multiplicado por el seno de 140 entre el seno de 90. Me dicen cuánto les da esa respuesta, por favor. Por ahí me decía Rodrigo, 289.25. Diego le aparecen 700. A Ever 350. Vale, vamos a volver. Dije que aquí donde coloqué 490, según el ejercicio es 450, ¿verdad? Así que vamos a tener cuidado en esa parte para que podamos ver acá que tenemos la tensión 1 entre el seno de 130. Todas estas razones que estoy señalando por acá, hemos tomado esta razón, pero les vuelvo a recalcar, ese 490 es 450. Entonces ahí los que ya me han mandado, vamos a ver. Aquí va a aparecer una respuesta, pero ya sabemos que no es la correcta, ¿verdad? Porque teníamos este dato erróneo y fue César el que me dijo que era 450. Entonces, al hacer la operación, lo que nos queda es 400, decíamos 289.25. Las unidades, si es necesario que se las agreguemos, las unidades son los newtons. Así es que ahí tenemos que tener cuidado para operar, ¿verdad? Si no quedan unidades, no sé qué es lo que estoy representando. En este caso es la tensión de la cuerda. Vamos a ver ahora, igual acá, tenemos ahora la razón de la tensión 1 del seno de 30, igualado con la tensión acá de 3 entre el seno de 90. Igual, vamos a hacer el despeje. El despeje es el mismo. Seno de 130 pasa a multiplicar. Y me ayudan también ahí. Acuérdense que este es 450. Y hagámoslo en la calculadora, por favor. 450 por el seno de 130 entre el seno de 90. Bien, por acá están cayendo las respuestas. Ajá, muy bien. 344.71. Exacto. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, chicos?
En cuanto a eso, por ahí me decía aproximado, se puede escribir también como 344.72, ¿sí? O también como decía anteriormente, 344.7. Ese margen de error puede estar, ¿verdad? Entre las décimas y las centésimas, no hay ningún problema. Pero la parte entera sí no puede variar. Si se fijan, todas las partes enteras, a todos les dieron 344. Vamos a ver entonces ahí, como esa respuesta que aparece, ya dije que no es, esa respuesta es tomando los 490. Vale. Entonces, así como se resuelve ese ejercicio, y ahora vamos a ver un poco acerca de las leyes de acción y reacción. Tomamos en cuenta de que el tema de leyes de acción y reacción tiene que ver con la tercera ley de Newton. Así que yo he colocado por acá como una definición. Dice que si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza, a esto se le llama acción. Este reacciona contra aquel con otra fuerza de igual valor y dirección, pero en sentido contrario. Imagínense, no sé cuántos de ustedes han hecho el experimento alguna vez de ponerse frente a una pared y agarrar una pelota. Y usted le pega a la pelota, ya sea con el pie o la tira con la mano. ¿Qué sucede? La pelota vuelve hacia usted, ¿verdad? Con la misma intensidad que la lanzó. Algunas veces a los varones, me imagino que a mí me pasó, yo tiraba un pelotazo fuerte a la pared y la pared rebotaba y me daba en la cara a veces. Y venía con fuerza, porque así como lo había lanzado, así regresaba. Entonces, ahí estoy aplicando una fuerza con el pie, que es la acción. Cuando llega al muro o a la pared, este se regresa en la misma dirección y con la misma intensidad. A eso se le llama reacción, ¿verdad? O sea que toda acción tiene una reacción en cuanto a la tercera ley de Newton. Por acá tenemos un cohete que envía la NASA al espacio. Fíjese bien, ¿cuál sería en este caso la acción y cuál sería la reacción? Quisiera que alguien me escribiera en el chat, por favor. ¿Cuál creen que sería la acción y la reacción? Por acá me escriben ya, vamos a ver. Dicen fuego en el suelo, ¿verdad? Eso sería la fuerza con que está empujando, ¿verdad? Esa propulsión que está haciendo es una fuerza. La acción la podríamos observar cuando este se empieza a elevar. Esa acción tuvo una reacción que es elevarse para ese cohete y llegar al espacio, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida cotidiana también hemos observado algunas reacciones. Por acá les he colocado unos ejemplos y hasta acá estaríamos llegando casi al final. Tengo lo que es la imagen de un martillo que está presionando un clavo. Eso tiene que ver con la tercera ley de Newton. Siempre que pegamos con el martillo al clavo, este rebota. Al hacer ese rebote, lo que hace es que el efecto de fuerza hace una reacción al contrario, ¿verdad? También lo que tenemos lo que es el tendedero de la ropa. Creo que todos hemos tendido ropa alguna vez en el tendedero y también está experimentando la tercera ley de Newton. La ropa al colocarla hay una tensión en esa cuerda que va hacia abajo, pero la soga hace una reacción de fuerza hacia arriba que evita que eso vaya a topar al suelo, ¿verdad? Otro ejemplo que tenemos es el de los remos. Cuando se hace un empuje, ¿verdad? Hacia atrás, la balsa va avanzando hacia adelante. Entonces hay una acción y tenemos una reacción. Es así como llegamos ahora a completar lo que es la clase de este día. En lo que nos queda de tiempo todavía, pues pueden hacer sus comentarios. Y igual les digo que estoy a la orden para ayudarles a los ejercicios que tengan dificultades. Solo digan.